Bueno, pues bienvenidas a todas a las 30 jornadas das Luengas de Aragón. Bueno, hoy tenemos a Silvia Orós, que ya apareixadora, encara que ha trabajado en otros campos laborales, pues ahora mismo se dedica a la creación audiovisual y güey viene a presentarnos pues lo suyo zaguer curto, que se dice Batimento. Y bueno, digo zaguer porque en afeito más que ahora pues nos charrará Sergio. En afeito dos curtos. Lo primero que fació podemos disfrutarlo en las zagueras jornadas que se proyectó aquí, que se clama Casa Tuya, Casa Mía. Lle un curto que lle feito de un triballo de una envista antropológica y cultural, aunque nos charra un poco de importancia que tiene la casa en el Alto Aragón y la institución que representa. Con este triballo ganó lo 23º certamen de espiello, en la suya sección agora per l'Aragonés. Con este de zaguer triballo, Batimento, ha ganado un premio Accesic. A la vez pues me pienso que lleva una buena carta de presentación y eso. Entonces aconsejo a las personas que no hayáis puesto Viller lo primer curto, Casa Tuya, Casa Mía, y he pensado en YouTube, ¿no? A la vez pues eso. Entonces aconsejo de que lo veáis porque lleva un triballo que meréis la pena de verlo. Y bueno, lo curto de güey, que ya hemos dicho Batimento, pues trata de un curto feito con técnica impresionista, con una morfología teatral, aunque exploraremos qué uki nos truca a la puerta. Recorreremos diferentes rasgos etnográficos del territorio y bueno, y también se me olvidaba que te presenta como muy curto, bueno, que también Silvia ye compañera de Nogara, ye tutora de 2 cursos de aragonés y bueno, y ya lleva cuántos años, ¿no? Estudiando y enseñando la lengua. Queremos pues meter en valura toda esta mena de triballo a todos estos compañeros que generan estos contenidos que aduyan a difundir la cultura aragonesa, porque lo fan sin garra de refirme institucional, con los suyos recursos propios, económicos, personales, y aduyan muitismo, porque siempre somos charrando que trovamos muitismo a faltar esta mena de triballos que aduyen pues eso, a difundir a la luenga aragonesa antimás de la cultura. Y eso, Silvia, tú que es la añadir. Bueno, muchas gracias a los dos, porque lo he dicho muy bien. Bueno, y gracias a todos y todas por venir. Bueno, pues como han dicho los compañeros, yo me digo Silvia y soy la directora de Batimento. Batimento es la segunda parte de un conjunto global. Aun yo como apareixadora siempre, bueno, la parte creativa ya era presente, pero quería que estase presente esa visibilización del simbolismo, de lo que significa toda esa identidad que tenemos en Aragón. Así es que siempre era, bueno, pues con la pul de la orella, con esa falaguera y permenar el plasmar todo esto de bella traza. Y bueno, y así asistió, como han dicho Sergio y David, fació el primer proyecto que lle Casa Mía, Casa Tuya, y este Batimento y un proyecto con una estructura de morfología teatral, encara que lle totalmente personal y lle documental. Pero tiene una morfología teatral, como podréis ver, aún podremos descubrir quién truca a la puerta, que lle esa inquietud que truca y ha trucado antes más. Bueno, consta de un preludio y 3 actos que podremos ver y recorrerán agricultura, transhumancia, diferentes luengas pirenaicas, como el aragonés y mesmo una variedad de occitán, el aranés,
Y bueno, y la verdad que un poco el tema de la música, ¿no? Y la personificación de esta. Así es que, bueno, espero que este proyecto os pueda trasladar a ese mundo de emociones. O filo conductor ye diferente. Yo, bueno, como casi todos las personas con un proceso creativo, muchas vegadas nos hagan de hacer cosas que encara que no sean tan sensacionalistas o digamos tan visuales, tan específicas, sí que puedan transmitir a otro tipo de técnicas. Y esta hay una técnica impresionista. Os voy a mostrar unas imágenes antes de no ver el curto para que veáis un poco y podáis entender o filo conductor y la técnica de contar. Por ejemplo, a ver si bella persona, me pienso que sí, está ya fácil, que ya esto. Bien, bien. Sabemos el autor y sabemos a qué estilo pertenece. Totalmente. Bueno, concretamente posimpresionismo, pero sí, yo lo agrupo como el impresionismo. Y estoy un poco también una de las cosas que se plasma en el proyecto, como las técnicas impresionistas, como podréis ver, tienen varios aspectos en común, ¿vale? Mira, vamos. Por ejemplo, también hay otra imagen, que, bueno, no sé si la conocéis. Encara que a lo mejor sí. Podéis leer el autor, me pienso que se veía. Vale, Renoir, aquí hay otro actor, o sea, otro pintor impresionista. Y bueno, tiene dinámicas comunes. Ahora vamos a compartir un poquito a ver qué podéis observar de estos cuadros y qué todos paréis que tienen en común. Y Ozaguer, que también ye bien conocido, ¿no? También, y otro pintor impresionista. Lo hebas veído, ¿viste? ¿Nunca lo hebas veído? Sí, ¿no? Y bueno, pues son pintores impresionistas que a ver si os atreves a decir qué técnica o cuál era, bueno, o punto común de treballo. A ver, te os doy pistas. A ver, venga, vamos a comencipiar. Como veis, os colors de a luz. Son visteros, son ahí zuscomuscos, son... Bueno, por ejemplo... Tosaduyo. El impresionismo, una de las cosas que se caracterizaba en la pintura, y porque gozaban fer como el claroscuro, ¿vale? Dito en castellano. Gozaban de meter como mucha sombra y luz y fer contraste, ¿vale? Entonces hay una de las... Bueno, podréis ver que el proyecto es totalmente visual y que muchas vegadas se fa chugardina con eso, con el tema de la luz y de los contrastes, especialmente. Otra de las cosas que tiene el impresionismo y que hay una técnica, ya sabes que había pinturas que son muy explícitas, pero más ni menos en el impresionismo son pinturas que fan servir lo que se conocía como la técnica del puntillismo, porque como podéis ver, a ver, espera, bueno, es que si me levanto no se sentirá. Fan como pinceladas, pequeños puntos, ¿no? Que lo que les ocurría a estos pintores era que cuando comencipioron, pues como que no era tan vistero que no otros, porque era una técnica que parecía que era mal feita, ¿no? Tú te lo metías dentro de van, te lo mirabas fito y decías, pues no ye bien feito, ¿no? No ye perfecto, no ye perfilado. Más ni menos, cuando tú pillabas una distancia, podías ver la amplitud y la visión de que como todas esas pequeñas unidades feban conjunto. Y esa es un poco la metáfora que se treballa en este proyecto, en este curto. Como pequeñas cosas muy dispares que aparentemente parece que son inconexas, pueden hacer una sinergia y pueden representar un sentimiento, ¿no? o una emoción. Así es que yo un poco la técnica que le va este treballo, ¿vale? Así que os pongo en preámbulo porque, bueno, así como primer corto, y era mucho más explícito, aquí talmente tengan tener esa sensación, ¿no? de que bueno, y diferente, lleva un camino que me pienso que en primerías será un poco dispar, pero cuando llegues a la fin, pues poder tener esa visión, como se tenía en el impresionismo, de que ese conjunto de cosas fan un
una visión. I me parece important perquè para mí la metáfora que se treballa con Nogara y con toda la gent que somos aquí, que a la fin tot aportamos pequeñas cosas, femos treballo vecinal, lo femos de muy buen implant, nos sufrimos a presentar cualquier cosa, a escribir libros, a fer actividad, a tañer instrumentos, y a la fin tot iso y lo que fa que seamos un conjunto y que sintamos una identidad y bueno, y un sentimiento de familia. Así que, bueno, está ahí un poco la dinámica que podréis ver. ¿Sí? Lo ponemos así, que si os paráis lo metemos ya, ¿vale? A ver. Voy a mortar la luz, ¿vale? A vida parece que continúa deixándose levar por a calma y sosiego destas blancas montañas que nos cusiran. A Cucuta o son en a mañana de luns. En este chico lugar da val, aún paréis que os reflexos luminosos do amanecer reposan con ternura dulcemente a garra caíta. Carrascas que con o suyo suave y curioso tambaleo fan bailar y contonear as suyas finas fuellas. Agricultores y pastores se miraban con desello y esas boiras rollas en ocio. Pareceba como si con la suya gollada queresen manifestar un acuerdo entre ambos, para lograr que lle esparracaran ese agua que tanto bien feba as suyas cosechas. Tan y mientras alentaban en voz altera lamentos y esperpentos. Boira arrolla na maitín, chira el agua do molín. Bestué y un lugarón de sobrarbe, cusirao por o garroz campana, como le gozan decir en o país. Cabezo altero en la montaña, como si tenese alufras y desellos, desconvencipiar a tañer cantos y tonadas. Por esas envueltas, en el año 1495, a Bestué se contaron 23 fuegos. Amanéis en las fuentes do Renaiximiento porque os suyos infanzóns feban parte do Concello de Puértolas, importante a la administración dos lugares y propiedades comuns dun naval. Taparda a la vez, os concellos yeran reunión dos amos das casas, con propiedad tal arriendo de pastueras y selvas de cualquier actividad que se fuese. Otro personaje notorio de Astí yera Chuan Raya. Chuan Raya y vive como un furtaire de pirinas, corders y cravas. También asalta a la chen que feban pleta por os camins y en bella ocasión aquí esto cobrar un peaje a esas personas que quereban pasar por bella inclusa en la montaña. Se coneix que viviva en una espelunga inaccesible de Castillo Mayor. Se dice que un cazataire francés mató a Chuan Raya cuando dormía en una borba de Buerba, en a Val de Bió. Un atra que lo envenenaron con un caldero de ley que tanto gollo le enfeba. En el son, villo sobrarbe, deciban que ta prener a Chuan Raya le van feito unos pantalones de vimbre.
Con todo y con iso, bella vegada tamén se aparentaba como bueno e adullaba aos rapatáns. O rapatán diera un chovenallo a Ormino un nino uzagalino zen de entre 10 y 15 años. Son os zagués en a jerarquía da compañía y recibiban as ordens y mandaus de todos os pastors. Por esas envueltas ya se lleva popularizado emplegar os cantos, escanturriar o tararear cantas y letras con cullaras, chiflos y chuflainas que feban con as suyas mans, en isos os suyos largos y silenciosos intes de transhumancia. A música y yera present. Fruto do lenguaxe universal como son as melodías sonoras entonadas por pastors, cantos de probadors serrans, senradigonas mugas, músicas y cantos conchuntos, himnos de sensacións, coloreaos de octavas musicals y luengas minorizadas autóctonas. Al otro costado dos Pirineus existiban también luengas propias. En esa tierra vecina, clamada como Occitania, ao sur de Francia, en as vals occidentals y a Val d'Aran charraban lo occitán. A cultura no lleno más lo que podemos aplagar con as mans, ni lo que podemos veyer con os güellos, y también lo que podemos sentir. A oralidad, a música, o paisache y a lengua siempre han construido comunidad social pront xuntas da man. Sei un país e o flor, que la pera la del amor, la del amor, la del amor. Au pero van caminar cap a l'immortero. Au pero van caminar el país van cercar. Ambas ya eran capables de estricallar o silencio dos lugares y a suya chen. Se decía que un lugar sin música y un lugar sin vida. Talment, de recuperación y vida, Bestúe podese escribir parte do trayecto de este camín de historia. D'aquí proviene o zague gaité do Sobrarbe y del se podió recuperar o instrumento completo. Chuan Cazcarra corrió toda arredolada. A Sobén, donde oniaba per as fiestas dos lugares, siempre tañéndolle, pero un regular yera o canto do suyo chirmán, Joaquín, y debe el mosico de Escuaín u Puertolas. Lego saban acompañar con castañoletas de buxo y cintetas visteras, un mesmo con la curdión. Ixa dita bola al otorrullo y era manifiesto de vida. Se remera o baile das chiretas, asinas como bella polca que le nevan atribuida a él, también posiblemente una danza a unos bailadors, evan de pasar una garra sobre una tinalla de bardo plena de vin. Amortó a 1963. ¿Cantas? ¡Qué bien las teneba caboliosas! En la fin dos años 70, a gaita de boto, a gaita aragonesa, a suya utilización y fabricación ya era cuasi extinguida. En las Tres Pedretas, con todo y con iso, comenció suyo proceso de recuperación. A día de hue, y existen varios constructores de este instrumento, varias escuelas y asociaciones de gaiters, buena cosa de collas, que inundan de emociones y goyos as vals, especialmente, más que más, de Par de Alto, noreste de Aragón, vals de Bielsa, Chistén, Ribagorza, también Guara y Monegros. O boto ye feito de pelleta do cabrito, mani menos, ya teclada con una tela estampada de vivos colors, fendo farcha de vestido de nina. Cuenta Faloria, en una puenda ya sublidada, a gaita de boto no hay teneba vestiu. En bella redolada de Aragón viviba un gaiter ciego, teneba una ninona chicorrona. Enfermó y amortó. Se diz, cielo ploró. Y se gaiter ciego, buena pena en teneba, que ta poder remerar a la suya filla siempre, prenió o zaguer vestiu de ista y lo metió en o boto da suya gaita.
D'esta traza, cada vegada que tañese con a suya gaita, tornaba a abrazar a la suya filla. Otro instrumento que derrochaba pasión, o salterio. Consta de 6 gruesas cuerdas de budiello de animal y una caixa de fusta. De feito, en un capitel da propia Catedral de Chaca, y amaneixe esta representación artística plasmada. Se tañe con o chiflo, flauta de 3 foraus, forrada con pelleta de culebra. Según te se deciba en la comunidad aragonesa y en las suyas creencias, ta guardásene dos espíritus. D'esta traza, os siguientes mosicos ya han feito lo mesmo, ateclando con pelletas, vestius u bordando filos de historia y recosiros. Passejaran els flors que habiten nostre cap. M'assegures que hi haurà primavera enguany. Y de músicas y silencios, esgarraixo y desolación puede charrar, ye a dama do lago. Se diz que el agua diste, o suyo pantano, mantiene una a una as glarimas daquels que habían de marchasen a retepelo do suyo hogar, deixándolle a suya tierra, a casa suya. Asti, a una música deixo de sentíselle y estar bailada. Lo cuenta a dama do lago. Hombres y mullers marcharon buscando una salida, sin ser conscientes do sangrado da ferida. Cosechas y labranzas perdieron en gran mida. ¿Qui recupera agora la añorada vida? En la torre las palomas de mediano sueñan casas bajo el agua del pantano. Sueñan vidas, vida y muerte, sueñan gatos y miguicas de pan blanco en el tejado. Sueñan tejas donde solo queda barro, sueñan fuentes donde el agua se ha estancado, sueñan nubes que pasaron hace tanto, aquel mundo, un reflejo en el pantano. Pero, qui trucoron y continan trucándoles-ne aos gaités, aos pastors, repatants o a la dama do lago? Seres errants, traficantes de sueños, mans dispuestas a tañer, pero también a sentísene en este teatro de sentíus. Musas proponen aos vientos bailoteo, crevando miedos en este caminar de pasello. Habitane esta tierra de cosechas, silenciosa como trama de sospecha, piel que narra con dulzura a soledad que transita la amargura. Ubrieron siempre as puertas da cultura,
futuro no sueño, pero no los sueños. Creyeron un país taleyelo, una balta bailala, una vida tan mala. Tierra intercultural, disciplinar a dedicada al arte, a la educación. Que perviva a tuya música, a tuya luenga, a tuya gollada. Hoy somos simiens, mañana cantaremos flos. Bueno, ya perdonaré que como he puesto Beller se curtaba un poquet. Me pienso que porque el ordenador de aquí que torna a repetirse. Me pienso que el ordenador de aquí, como bueno, un poco más viejo, ya me bandito, pues parece estar que la capacidad de vídeo le feba que yera sinas un poco a rocegons. Pero bueno, nada, pues eso oye un poco, como he puesto Beller, la idea muy metafórica de que a la fin a os pastors, a o zaguer gaitero, la chen que charra de suya lengua, que ha feito que sea común en esta tierra para que iso perviva, para que generación tras generación que llamaba a la cabeza o que trucaba, ¿no?, a la puerta de esas personas. Y a la fin ya hizo un poco la inspiración o deseo de continuar y de creer que la cultura es algo inmaterial que nos otorga identidad, nos consolida como personas y nos fa como seres plenos. Así que, bueno, para yo la verdad que esto ya era un proyecto que no tenía idea de plasmar en vídeo, porque ya era como la simiente de un preámbulo de un proyecto más grande, pero cuando me trobé con tantísimo contenido y sobre todo con toda esa gente que se implica y que la gana participar pues creyeva que mereceba ser plasmado, ¿no? Y a lo menos poder disfrutar a todo y transmitir ese sentimiento que tenemos en os Pirineos, porque a la fin, tanto la chen de Occitania como la chen de Aragón o de cualquier otro costado de los Pirineos, somos diferentes pero tenemos muchas cosas en común. Y que tenemos una identidad como territorio, tenemos una música concreta en cada redolada y tenemos una luenga. Y al fin y al cabo un sentimiento que creo que fa falta, que nos truquen esas musas y que continúen trucándonos para inspirarnos en crear contenido, bien sean libros, bien sea música, bien sea actividad o bien sea docencia. Así es que bueno, eso es un poco la idea de este proyecto. Y bueno, quería también decir que aquí son como te os decía, y un treballo que va de estar muy curto, no puede alargarse más y me he feito yo poder meter muchas más imágenes de chen que ya aquí, que son músicos como David y como Sergio y como el hombre de los vientos, Miguel Ángel Fraile, que a la fin pues os emboliqué a los tres para poder hacer bellas imágenes en torno a la relación de la gaita. Y bueno, no sé si quieren compartir a suya experiencia de cómo es tío. David. Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Yo no me pensaba que después de la tarde que pasemos grabando las imágenes y tal, que después ibas a religarlo todo
Sí. ¿Te esperas como a otra cosa o no te esperas cosa? Y hostia, qué bien se te da. Pues me alegro que t'os haya feito Goyo, porque yo la verdad que yo era un treballo que encara me pasa que me fa vergonya mostrarlo, porque como t'os decía, yo era muy diferente al primer treballo, que lle una cosa feita más implícita, y pa yo esto, yo lo que hice David, era un conjunto de cosas que sentía que no quería darle orden, que quería que estasen asinas, ¿no? Todas a, pues bueno, como si las ébamos meso en una caixa, todas a embute, y que paréis como la técnica impresionista, que no lle coherente, pero que a la fin fa un conjunto, ¿no? Que en la música, antimás todo me llevaba al impresionismo, porque, por ejemplo, a música impresionista, como bien sabes, pues buena parte de esa música la han feita la chen francesa, ¿no? Y tiene esa relación con el sur de Francia y los Pirineos y Occitania. Y era lo mismo, y música que en primerías tú la sientes y te parece que como lle muy en discordancia, pero luego pues, como dice David, te sorprende porque cuando le permites una oportunidad, te muestra un sentimiento con el que te trovas y te puedes sentir identificado. Así es que todo, como que todo me convidaba a hacer este proyecto de esta manera tan visual, que siento que no la haya puesto disfrutar como ye, porque se curtaba, pero bueno, y era un poco esa la propuesta. ¿Y Sergio, qué tal, tío, grabando? Yo me he emocionado. Sí, qué bien, qué bien. Que no simboliques, pero gracias por embolicarnos. Qué bien, la verdad que... Yo no te conozco en persona y mira Es que verdad. he charrado veces, He charrado con Sergio casi más que no con mi mai. y tenía la oportunidad, o sea, de poder conocerte y antipático, por eso, poder colaborar con este proyecto, pues emocionado. Qué bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros por estar allí. Gracias, gracias. La verdad que... Gracias, muchas gracias a vosotros por eso, porque les truqué y a escape dijeron, venga, que sí, a ver qué podemos ver, ¿no? Y la verdad que para yo siempre, mira, yo soy una persona que disfruta más o proceso que la fin. Y la verdad que con todo este, digamos, proyecto creativo que soy ahora transitando, la verdad que, como dice Sergio, lo que disfruto es que la chen se implica, que estas cosas a la fin no tienen cosa de gestión externa, sino que lleve todo autogestión. Y la verdad que es satisfactorio cuando la chen pues eso se implica, cuando ves que compartes un sentimiento, una visión, como que sientes que bueno, que había una red social que ha feito antes más y ahora continúa, pues eso, ¿no? Moviendo y nos continúa trucando en las nuestras cabezas esa inspiración o esas ganas de contar. Y bueno, todo esto es también posible porque nos caleva un local y nos caleva, por supuesto, un gaitero experto en la materia con un recorrido como yo, Miguel Ángel Fraile, que para nosotros es el hombre de los vientos, porque bueno, toca gaita, toca también gaitas muchas, no solo la aragonesa, sino que toca varias gaitas, toca también el dudú, que es un instrumento patrimonio mundial de la UNESCO. Y bueno, más en vientos, ¿qué más tocas, Miguel Ángel? Muchas flautas, ¿verdad? Bueno, pues y a la fin eso, aprovechamos que tanto Sergio, David como yo somos estos alumnos de Miguel Ángel en instrumento tradicional y nos ganaba, y bueno, qué menos, ¿no? Que él nos puede un poco inspirar, así que nos ne fuimos a suyo local. Y bueno, con la gaita de Sergio, con la dulzaina de David, con una tarota también, que a la fin nos inspiró un poquet, encara que no ha salido por ahora, a lo mejor en otro proyecto. Pero bueno, me pienso que es una tarde, sí, como decía Sergio, pues bueno, interesante, porque yo creo que lo bueno de acotarse a todos estos proyectos es juntar a la chen y bueno, vivirlos, ¿no? Vivirlos en primera persona. Así que eso, no sé si tenéis alguna pregunta, si he puesto a ver un poco el tema visual del impresionismo, de cómo se habla de agricultura, cómo luego se van a los pastores, cómo a la lengua, cómo al gaitero, y a la fin, pues bueno, fa un conjunto de que se oye un sonido entre acto y acto, que es como alguien truca, ¿no? ¿Y qué truca? ¿Qué nos truca a nosotros para que sigamos aquí todos, ¿no? Compartiendo en aragonés o compartiendo por etnografía
d'aquí, de tierra o de Redolada, pues a la fin ye iso, no? Me pienso que las musas pues han de estar y que muchas vegadas yo agradezco que, y tos deseo, que qui faiga tan gañar o vuestro corazón o que tos arrope nueis fredas o mesmo, pues bueno, que tos inspire que siempre, si anillas, que siempre tos truquen las musas. No sé si tenéis bella pregunta. Sí, eso, Miguel Ángel, perdón. Sí, que bueno, nos conocemos desde hace muchos años, pero que en esta nueva andadura del cine o de estas proyecciones, porque realmente en esta última ocasión, como dices, nos juntamos en el local y yo no sé si en la cabeza llevas desde luego el resultado final, pero siempre es tan fácil hacer cosas contigo, o sea, porque quedamos una tarde y ni idea de lo que íbamos a hacer y sobre todo pues que bueno, que ahí sobre la marcha empezamos a poner luces de colores. Sí, es verdad. Metébanos azul, rollas, verdad, de todo. Sí, sí. Hicimos fotos, yo maravillado con la textura que salía de las fotos y sobre todo ahora viendo el resultado y hablando del impresionismo, pues yo no había caído en el impresionismo ni en las fotos, pero realmente no sé si lo llevas en la cabeza o no, pero desde luego el resultado no solamente visualmente es precioso y además junto con el resto de las imágenes, sino que la sensibilidad con la que cuentas todo lo que cuentas ahí es realmente de pelos de punta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y más viniendo de vosotros. La verdad que lo agradezco un montón. Y de verdad, os soy totalmente sincera. Para yo este proyecto, y un proyecto que me fa vergoña mostrar. Porque me pienso que muchas vegadas, bueno, yo, pues como dice Miguel Ángel, otra técnica, algo sentimental y bueno, pues que me fa como vergoña. Y lo que más ilusión de esto que bueno, en Espillo este año se llevó un Accessit que no esperaba en absoluto y bella persona de Nogara que ya era con yo amigo canto también me veyó la cara que ya era yo con huellos de caparra y que pa yo ya no lle como el hecho de que bueno, de que gane un premio o de que la chencha de él, ¿no? Sino lo que decía Miguel Ángel, que de que cualquier persona que pueda verlo pueda entenderlo y que se le pueda erizar un poco dos pels, ¿no? Pa yo iso y es suficiente, así es que la verdad que contenta. Como decía Miguel Ángel, la verdad que sí que sentía como que quería hacer un proyecto de esta manera, pero es verdad que luego todo te va desencadenando y vas, ¿no? Como cosiendo filos y le fas forma, ¿no? Y al final toda la chena aporta, porque con él también lo vivimos como un proceso también muy creativo, porque como decía Miguel Ángel, nos chuntamos y vamos a ver qué podemos hacer, la temática ya está, ¿no? Hay que sacar instrumentos, hay que sacar etnografía de Aragón y bueno, a ver cómo lo hacemos aquí a vecinal un poquet, ¿no? Entre todos. Y la verdad que estío bonito y me alegro que tos haya feito goyo el resultado porque o treballo de vosotros, o sea que esto lle feito también. Yo con la cámara, pues bueno, sí que siempre va feito cursos y formaciones y tal, y yo como pareisadora, el tema del encuadre, la perspectiva y una cosa como que la tenía siempre presente. Y bueno, siempre yo estudié pareisadora y me sabía mal que el encuadre, la perspectiva y la simbología de los objetos, que no estase de una manera de contar pues lo que somos, ¿no? Y a nuestra identidad, y aún venimos. Y bueno, a la fin todo eso surtió primer trabajo con el tema de la casa y ahora salió así, como algo más metafórico y poético, pero que a la fin hay un sentimiento detrás de todo, ¿no? De esa transhumancia, de esos pastores, de las huellas, de las vacas que se van a puerto, talmente de la chende que lle vecina, que lleran los Pirineos, ¿no? El Alto Aragón, ese sentimiento de gaita que estió en el Alto Aragón y que estió en Robles, que estió en Sariñena, ¿no? Y bueno, y a la fin, muchas vegadas no cal contar muchas cosas, sino llegar ao contexto de esa imagen, así es que llega un poco. Y yo agradezco a esas tres personas que son aquí, antimás de vosotros, y por supuesto a toda la gente que no oye,
también quiero agradecer a los que no hi porque encara que no hi sean, siempre llevo un apoyo o llevo una inspiración, ¿no? Y en este caso, en el tema del aragonés, por ejemplo, Ángel Conte, también me parece que bueno, que cal nombrarlo. Y a pesar de que este proyecto esté en un proceso, como he puesto Beller de las voces que salen, y Francho Sarrablo también, que agradezco muchísimo, bueno, como se feba las 4 garras, encara que, bueno, sabemos que ya era una situación personal difícil y la verdad que sufrió a sabelo, ¿no? Y se implicó. Y bueno, también he puesto reconocer voces como de Roberto Sarrablo, Serrano, perdón, Francho Sarrablo, Roberto Serrano, Elena Requejo, Flip y J. Di Sorray. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? A la fin, todavía sachen que les mostraba un texto, una poesía y decían, tradúcemela al aragonés y yo te la puedo leer. Así es que, bueno, totalmente agradecida. Antón, ¿tú querías decir bella cosa? Perdona, que no sé si te he cortado antes. Muchas gracias, pues no lo sé, pero de verdad que yo hice ese sentimiento, pero... No, te os agradezco que os haya feito Goyo, para yo ya hice un regalazo que me inspira a contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias porque la verdad que para yo llevo un regalo eso, ¿no? Poderlo compartir con vosotros y vosotras y que te os llegue, ¿no? Un poco esa y era... Muchas gracias, Antón. Sí, la verdad que, pues eso, ¿no? Me parece que a la fin la despoblación, a música, os pastores, la transhumancia, la luenga, ¿no? Que todo gira de la mano, que la cultura no la podemos separar en ese sentido, ¿no? Que lleve un conjunto. Sí, bueno, la verdad que sí, gustó, fació Goyo, la verdad que fació Goyo también en Voltaña y soy, bueno, para yo contenta de que de aquí también todos faiga Goyo, ¿no? Porque como te os decía ayer algo más especial que quería hacer y bueno, lo fue como desarrollo personal, pero para yo un regalo que la gente pueda participar, que se pueda implicar y anti más que recibir esas parolas como las que has ditas, así es que, bueno, gracias a vosotros. ¿Carlos? Bueno, yo para bien, muchas gracias. Y creo que tanto este como lo que nos presentes el año pasado, los dos coincide, que tienen mucha calidad tanto de fondo como de forma, que también ya hay un nivel técnico que es impresionante. Muchas gracias. Y yo la pregunta era, sobre todo, bueno, con lo del año pasado, que ya has tenido un año de recorrido, un año y pico, de recorrido, ¿cómo ha estado este año de presentar ese curso? No sé si lo has llevado más puesto. ¿Este te refieres, Carlos? El Zaguer, sí, vale. Y sobre todo porque me parece que antiparte de pro que sí, del espíritu que llega a lo mejor más local igual. Ya no tanto local, sino más especializado. Creo que tiene pro calidad como para simplemente en ferias de concursos o puesto de audiovisuales, simplemente porque
misa del año pasado Sí. hasta lo recorrido y no sé cómo esperas que será lo recorrido con este documento. Pues mira, te agradezco, bueno, a sabelo, as tuyas parolas, Carlos, la verdad. Y mira, con Casa Mía, Casa Tuya, estío que, bueno, que lo presenté a un certamen que se dice Luna de Cortos. Para yo sí que y era fundamental que estase en su forma original, es decir, que estase con el aragonés y que como fuese, ¿no? Con los rasgos etnográficos y antropológicos de este territorio, en cara que iso podese limitarlo a que, bueno, pues no pudiera acceder a otros certámenes cinematográficos. Pero bueno, a la fin con Casa Mía, Casa Tuya me animé a mandarlo y me llevé la sorpresa cuando un certamen de Castilla, que se dice Luna de Cortos, fue seleccionado en la categoría rural. Que para yo fue un regalo, decir, ostras, la simbología de la casa de Aragón ha llegado a Castilla, ¿sabes? Que a la fin me pienso que en el ámbito rural tenemos, ¿no? Tanto rural, ya no hablo solo de los lugares, sino también de toda la gente. Me pienso que tenemos, ¿no? esa familia que ya es partida por la comunidad de Aragón, ¿no? Bien sea de un ámbito urbano o bien sea de un ámbito rural. Y me pienso que había muchos rasgos que son diferentes, pero que también en otras comunidades autónomas pues pueden estar como un punto interesante para compartir. Y en Castilla me sorprendió muchísimo, me pareció un regalo que de hecho no podía, me gritaron para presentarlo en Castilla, pero justo me coincidía con otra cosa y no podía ir, pero la verdad que fue un regalazo que la identidad de la casa, lo que hemos sentido todos, ¿no? Que si no he puesto a verlo, bueno, charla un poco del simbolismo de la casa. A yo, como te os decía, cuando era más chiqueta, ¿no? Pues como que para yo la casa se otorga la identidad de una familia y siempre era algo especial que cuando feban la herencia, o sea, la casa no se partía, o sea, la casa lle para el hermano mayor y la resta, pues bueno, ya se veyera, pero la casa lle un patrimonio, porque sabían que si partían la casa ya eran en las Tres Pedretas, ¿no? Que en Aragón lle un territorio que no, a lo menos no lle, por ejemplo, por comparar como Andalucía, que tiene buena cosa de hectáreas, ¿no? Y a lo mejor pues pueden partir entre os chismans y pueden, bueno, pues sacarlo en Tateban y fer tres lau y continuar con esa, digamos, con esa identidad o con ese trabajo. En Aragón se tenía muy claro que era un patrimonio humilde y que la identidad estaba por deban de todo. Así es que si o mayor se queda la casa, bueno, los restos, la resta ya veremos, ¿no? Dos chismans o... Entonces, bueno, eso me parecía interesante y como decía Carlos, lo llevé a Castilla y estió una, bueno, pues como que una acogida a saberlo de buena. Y para mi sorpresa, estió que también me fue a la Val de Arán, concretamente, que encara estas imágenes que he grabado, aproveché en la Val de Arán, que no tenía en la cabeza ferneatro, pero bueno, como siempre soy con la cámara, pues me metí a grabar. Y en la Val de Arán proyecté Casa Mía, Casa Tuya. Y la verdad que para yo fue un regalo que en la Val de Arán, que coneixeban el aragonés, pero guaire lo han sentido y el tener tan claro, o sea, querían el aragonés y la identidad de nuestro territorio, tanto o más que no nosotros. Y nos decían, ostras, es que eso de la casa que cuentas, es que lo entendemos. Porque en cara que en Cataluña sí que se ha feito siempre repartición de bienes y tal, pero ellos entendían lo de qué casa es, ¿no? Tú de qué casa es o de qué es. Esa identidad, ¿no? Que me da igual cuál sean los tuyos apellidos o cómo te digas, de qué casa es tú, ¿no? Y esa identidad ellos la levan present. Así es que, bueno, estoy a Bausen, un lugar donde la Val de Arán y me sorprendió muchísimo que la chen, bueno, le fació muchísimo gollo. Así es que eso es el regalo. La verdad, Carlos, que en este embatimento encara no me he planteado. Siempre me pasa lo mismo, que lo lanzo en casa, en familia, y depende de la perspectiva y la visión de vosotros, pues a lo mejor me animo a lanzarlo a otros, pues bueno, certámenes o comunidad, sí. Sí, por supuesto. Ostras, pues yo, fíjate que tengo el síndrome del impostor, pero tengo ese síndrome del impostor que me dice,
claro, perquè a la fin hi ha gent que se dedica a esto, ¿no? Pero sí, pues yo me fería Goyo, o sea, la verdad que creo que necesito como transitar y dondear ese camino de las vuestras opiniones para animarme a hacerlo, porque me pienso que no hay suficiente, que no hay a la altura, que yo trabajo con un campo visual y con todo el recorrido que llevo, pero muchas vegadas me pienso que pues eso, ¿no? Que a lo mejor no puedes competir, pero te agradezco muchísimo eso, Carlos, porque la verdad que si me atrevo Beldilla lo faré, y no lo faré por yo, lo faré por vosotros y vosotras, porque la verdad que para yo era un regalo que, por ejemplo, Sergio y David y Miguel Ángel estasen porque, bueno, me aganaba que puedes embellerlo y agradecerles visualmente la colaboración, y a vosotros, porque sin saber guaire cosa de esto, ¿no? Pues et veniu y sos venius, así es que muchísimas gracias a todos. Sí, además, no sé cómo oímos de hora. A ver, espera. Vale, bien. Bueno, pues eso, que no sé si tenéis bella pregunteta más o queréis que ya... Sí, Fernando. Lo primero, felicitarte porque una gran sorpresa haber visto esto. Yo te conocía tú en el curso de Nogara y ya yo recuerdo en esa época que tú eras de las que tenías esa facilidad para esa soltura con la lengua, ¿no? Que veo que cada vez la tienes más, ¿no? Además que eras abierta a aprender. Es decir, que para una persona abierta a aprender y a conocer las cosas, no hay extraño que después en otros campos de las artes y de la cultura pues tenga esa posibilidad, como has dicho, ¿no? Entonces, eso arrodiega un poco o tuyo carácter de estar abierta a aprender nuevas cosas, a meterte en el vídeo, a meterte en la música, en todo lo que veis lo absorbes como una esponja, entonces eso forma parte de la tuya personalidad. Luego, respecto al vídeo, pues veo también cosas interesantes, ¿no? Lo primero, ese carácter abierto, pues ha hecho que participes con Chen, ¿no? Sí. Una cosa que estamos a hacer en estos mundos tranquilos de las cerradas, que aquí el que tú te ubras y cuentes con Chen, ¿no? Chen que todos conocen, Sí. como Ángel, como todos los que participan, pues tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Contar con todo, cubrir, ¿vale? Y pues también respecto a la lengua, pues has dicho una cosa que ayuda mucho a la dignificación de la lengua, que es meterla al mismo rang cultural que todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que la lengua en este vídeo es o filo de la trama, ¿no? Sí, totalmente. No hay, sí. Una cosa por encima para bamburear de la lengua, ni una cosa tipo vulgar así que como una gracia, como una chanza, ¿no? Entonces que lleve muy bien entrelazado lo que lleve la música, la lengua, la fotografía, los diálogos, la poesía, lleve todo integrado en igualdad. Eso es lo que significa mucho la lengua. Muchas gracias, Fernando. Sí. Felicito por haberlo hecho porque es una gran labor, por la lengua. No te quiero hacer una curiosidad, toda esa agua que sale al principio. Esa y la sola cosa que no hay en Aragón. Esa no hay en Aragón. Sí. Isa ye porque justo pues de agua decían, ostras, es que ye bonita, y digo, bueno, la voy a meter porque me caleba segundos, digo, bueno, es ye simbolismo, ye la sola imagen que no ye de Aragón. Es que ye impresiona, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Isa, bueno, pues antimás estío. De feito, esa imagen no la grabé yo, la grabó Cristian, que sale en los créditos, porque también lle un compañero que, bueno, encara que no charra aragonés, también se implicó a sabelo cuando le conté do proyecto, y le digo, bueno, pues me caldría imágenes de montaña, tal, y me decía, Julio, pues no tengo nada de Aragón para deixarte. Y yo le indiqué,
Digo, bueno, pues deixame agua, tierra, montañas, paisaje, ¿no? Y él sufrió a deixarme esa imagen. Así es que luego, como te os decía, como la idea que antes más ha dicho Fernando, que a yo lo que me fa especial ilusión es que sea un proyecto de conjunta y que toda la gente, con la suya parte o con la suya creatividad, pueda hacerle forma, ¿no? Así es que le dice, mira, no lo íbamos a deixar fuera, encara que no sea de Aragón, me parece que lo podemos meter en un punto, lo que se llama una imagen cortina, ¿no? De pasar de un acto a otro y que transmita lo que transmite el agua, que lleve un elemento común en Aragón. Así es que, sí, Fernando, has estado a la tisba. Sí. Pues mira, la grabación la fui yo, con dron la fui con un compañero, y Adrián, mira, esto es una historia, os voy a hablar de él, porque me pienso que a lo mejor Bella Vega también lo podéis conocer. Adrián es mi compañero técnico que me fa el montaje, porque por ejemplo yo con mi equipo me fa muy lento, y cuando he de juntar las imágenes, descargar o trabajar en curtar, sí que ahí me fa lento. Y él, bueno, trabaja en relación a estos temas y tiene un equipo potente. Así es que yo lo que fui, tiene un estudio, entonces yo voy con él, le doy el contenido y lo montamos. Yo le digo, mueve aquí, mueve allá, y lo monta él. No sabría decirte con qué programa lo fa, encara que sé cómo lle visualmente porque lo hemos feito en conjunta, pero no sé o nombre de programa. Y la verdad que, fíjate, esto es tío, porque con el primer proyecto, Casa Mía, Casa Tuya, yo, bueno, siempre, como dice Fernando, que quería también agradecer las tuyas palabras, Fernando, porque para yo recibir ese agradecimiento de una de las personas que es tío mío maestro y que siempre me ha, bueno, como que me ha reafirmado en estar segura con el aragonés, en Tadevan, en aprender, en continuar aprendiendo, que siempre le soy ahí, no sé, fendo palengue y la turra de, ¿cómo se dice esto, Fernando? Esto lo edito bien, lo edito mal. En cara continua así siempre me da una respuesta y continúa aprendiendo de él, pues para yo que a tú te haya feito Goyo lo que has puesto Beller ye otro regalo también de vosotros. Y continuando con lo que me comentabas del montaje, pues eso, como te decía, este compañero que se dice Adrián y vive a Balbastro, encara que estoy curioso porque con mi primer proyecto yo escribía y no me va planteado en grabar, en montar. Grabar siempre he grabado con la cámara, pero nunca no me va planteado íbamos a hacerlo como un treballo audiovisual. Y estoy fendo una formación a Teruel, desde el Alto Aragón me envaisaba a Teruel, y bueno, coincidí con varias personas que charlando del tema de la etnografía y me decían, ostras, ¿y por qué no le das una forma visual que lo puedas? Me decían, porque creo que todo eso que estás contando merece que tenga un canal de difusión. Y bueno, y sentía y me decían, tienes muchísimo contenido en audiovisual, en fotografía, escribes, fele forma, ¿no? Fele forma. Yo le dije a esta persona, le dije, mira, es que no podría hacerlo porque no tengo los recursos técnicos que cal. Digo, porque a mi ordenador es viejo, tal. Entonces me dijo, ostras, pues tú no llegas viviendo a la INSA. Y digo, sí. Y me dice, pues mira, yo conozco a un mocet que se dice Adrián y que lle viviendo a Balbastro. Y me dice, pero tiene familia a Bestué. Y yo, ostras, ¿qué me dices? Y me dio suyo número y le grité y le digo, mira, oye, pues me digo Silvia, me han dado tuyo número porque me fa parte esta parte técnica de que me han dicho que tú tienes un equipo para que yo pueda montar un contenido, tal, y antimás que tenemos familia en Sobrarbe. Y me dice, ostras, sí, me haría muchísima ilusión apoyarte en esto porque para él ya era como una forma de volverse a reconectar con la suya familia, que ya era o suyo tío, que encara tiene casa a Bestué, en Sobrarbe, que bueno, Bestué pertenece a Puertolas, y de feito la imagen que sale de Puertolas y de él. Y también me decía, ostras, tengo alguna cosa, pero a saberlo de bien ya grabada de Puertolas. Y como te os decía, yo me fue a ilusión ya no buscar la perfección, sino buscar que toda la gente pudiese participar. Así es que le dije, tráyela y vamos a meter Puertolas y vamos a meter lo que tú tengas y que tú seas parte también, ¿no?, de ese proceso. Y estoy así como podía hacer lo posible, gracias a todos vosotros, porque a la fin yo meto una parte que ya a lo mejor la producción o la parte artística,
pero cal personas que se ufran a grabar, ¿no? Y a estar, cal personas que tengan un equipo que me puedan montar y cal personas como vosotros que de tan buen implant vengan a ver este proyecto sin saber, ¿no? A lo mejor si puede hacerles goyo o no. Así es que sí. ¿Tenebas atrás, Fernando? Digital, con 4K. Sí, con una cámara Lumix. Y esa sí que la grabo con 4K y la verdad que no esperaba que tenese tan buen resultado porque, bueno, ya has visto aquí porque se atascaba o porque este ordenador ya más viejo, no había pensado en traer mi ordenador, pero bueno, la verdad que toda esta parte técnica también me ha ayudado este compañero. Yo le decía, yo tengo una cámara tal y no sé si ya apta para grabar un proyecto audiovisual que luego pueda verse en una pantalla gran, encara que sea esto, ¿eh? Y él me decía, sí, si tienes con esta cámara y con lo que fas y si grabas en 4K puedes verle forma, ¿no? Así que la verdad que hizo con la cámara yo siempre me iba y tenía muchísimo archivo audiovisual que nunca no, pues, iba a ver la luz y poco a poco, pues ahora país que me ha animado a contar y a compartir y eso, ha estado así un poquito. Sí, ahora me pienso que ya tenemos que cortar. Así es que muchísimas gracias a todos de corazón, de verdad. Muchísimas gracias y bueno, que espero que continuad con vuestro deseo de cultural y de identidad y de comunidad. Así es que de verdad os agradezco porque esto no es estado posible si no estase por vosotros, por todos vosotros y vosotras. Bueno, recordad que nos rematan aquí, que mañana tenemos a Lucía López Marco con transmisión de conocimiento con lo chico tradicional a través del idioma. Mañana a las 7, ¿no? Sí. No, métete tú en verme. A ver, vale.